¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo nos volvemos a ver hoy lunes. Qué gusto saludarles. Hoy el último lunes del mes de agosto. Ya para empezar otro mes más. Seguimos en pandemia. Pero pues aquí estamos. Aquí estamos. Un gusto saludarles a todos ustedes que son pues amantes de la historia, pero yo no diría de la buena historia, sino de la verdadera historia, que están aquí porque les gusta la historia. Agradezco su presencia, de nuevo, como siempre, y cada lunes lo digo, agradezco las facilidades que nos da el Yucatán Country Club de fomentar la historia, fomentar la curiosidad histórica y la verdadera historia, ¿ok? En estos tiempos, ¿ok? Así como aquella obra famosa, creo que de García Márquez, ¿no? Amor en tiempos de cólera, ¿ok? Historia en tiempos de COVID, ¿no? Así podríamos llamarle. Pues bienvenidos todos, saludos a toda la República Mexicana, de Yucatán, me han escrito de Valladolid, saludos a Valladolid, a Tizimín, ¿okay? Evidentemente Mérida, Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, nos han escrito también de Veracruz, de Puebla, de Guadalajara, ¿okay? La bellísima Perla Tapatía, ¿okay? También nos ve por allá, muchos saludos. Aguascalientes, a Hidalgo, no solamente a Pachuca, me escriben de otros lugares, de otras regiones del estado de Hidalgo, de Aguascalientes, de Toluca, ¿okay? La ciudad también muy bella de Toluca, unos chorizos deliciosos, Mazatlán, que siempre está presente, Mexicali, en fin, pues toda la república, toda la hermosa república que nos ve, Oaxaca, Guerrero, en fin, todo, y evidentemente los hermanos mexicanos que viven en otras naciones, especialmente en Estados Unidos, Camarillo, California, Los Ángeles, San Diego, también nos ven desde San Diego, California, desde Houston, Texas, en fin, yo podría mencionar a muchos, Albi en Francia, que también nos ve mucho, Colombia, nos han escrito, del Perú también nos han escrito ya, qué bueno, porque creo que conocer la historia, aunque no sea la de su país, es importante, porque es parecida. Somos hermanos de alguna manera en raza, en historia, y pues es interesante conocer, sobre todo, como dije la semana pasada, estamos en épocas de bicentenarios hispanoamericanos. No puedo asegurarlo, pero creo que la primera independencia que se dio fue la nuestra, la de México, y luego más adelante se fueron dando las demás de Sudamérica, que también fueron muy importantes. Personajes históricos importantísimos tienen ustedes ahí en Colombia, en Perú, en fin, tienen obviamente el Simón Bolívar, tienen a Sucre, a San Martín, O'Higgins, en fin, tienen ustedes a Francisco Miranda, en fin, personajes importantes, que muchos de ellos, y es un orgullo latinoamericano, y más especialmente para Sudamérica, que en el Central Park haya estatuas de héroes latinoamericanos, ¿okay? Especialmente de Bolívar en Estados Unidos, Miami, por ejemplo, tiene estatua de Bolívar, ¿okay? En fin, es algo muy reconfortante porque somos una gran familia, ¿okay? Una gran familia hispanoamericana que nos unen muchísimos lazos culturales, económicos, sociales. Bien, pues saludos a todos, ¿okay? Y vamos a continuar con este tema dedicado al bicentenario de la consumación de la independencia. Okay, ya nos acercamos, falta poco menos de un mes para que lleguemos, que es donde estoy calculando llegar, porque da la casualidad que el lunes 27 tenemos el taller, y ese lunes son precisamente el bicentenario. Entonces quiero ver de qué manera, para que ese lunes 27 hagamos la conclusión como si fuera ese mismo día, y nos imaginemos, volemos nuestra imaginación o nuestros cuerpos astrales, como dicen algunas personas, hasta 200 años antes, y nos imaginemos cómo sería ese día, especialmente en la Ciudad de México. Bien, y evidentemente, perdón, se me estaba olvidando, saludos también muy afectuosos a la Ciudad de México, donde muchos amigos, muchas personas nos ven y nos mandan afectuosos saludos, ¿ok? A veces no los puedo contestar directamente, pero desde aquí, ¿ok? Un abrazo a todos ustedes. Y gracias por sus conceptos, por sus palabras, ¿ok? Y vamos a continuar hoy con la decisión de Iturrigaray. Bien,
Vimos la vez pasada de que ya había habido los famosos debates entre la audiencia. El virrey Iturralde estaba casi convencido, pero él no quería lanzarse solo al ruedo para apoyar a los criollos en cuanto a esto de la independencia de la Nueva España. Quería jalarse a la audiencia. Sabía lo importante y lo peligroso que era la audiencia. Nada más que en este nuevo orden de cosas, la audiencia ya no cuajaba en ningún lado. Es decir, la audiencia era una autoridad obsoleta ya. Representaba a un rey que ya no había, que había abdicado Carlos IV. Y aunque ellos dijeran que representaban al rey de España, sea quien sea, ellos no podían debatir, por así decirlo, que el rey de España, sea quien sea en ese momento, era un francés. Y que en ese momento era un usurpador y un invasor al trono. Entonces ellos se jalaban, se agarraban con las uñas, como si fuera un naufragio, tabla de salvación, se agarraban con las uñas de que el heredero al trono, el príncipe Fernando de Borbón, al que ya le llamaban Fernando VII, era al que reconocían como rey. Pero todo se les desmoronaba a la audiencia, porque nadie podía decir dónde estaba Fernando. O sea, no se sabía de él, es la verdad. Se hablaba de que estaba en un calabozo, hay pinturas que lo pintan hasta encadenado. ¿Okay? Hoy sabemos que no estuvo así. Se lo llevó Napoleón, estuvo encerrado, sí, pero no en un calabozo, en un palacio muy grande, ¿okay? Para adoctrinarlo. Napoleón parece ser que él sabía que si no cuajaba el imperio de su hermano José, volvería Fernando, pero ya como un títere, es decir, adoctrinado, afrancesado. Por eso estaba pum, 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 pum. Pero esto en su momento no lo sabían los españoles, ni nadie sabía dónde estaba Fernando. Entonces, los argumentos no eran, ya no digamos sólidos de la audiencia, ni siquiera eran argumentos. O sea, eran humo ante el embate de la argumentación y el razonamiento criollo. Entonces, la audiencia, pues obviamente cuando pasa, inclusive hasta en una discusión, aquellos que no saben perder, no saben discutir y ven que no tienen la razón, entonces, ¿qué hacen? Gritar. Y creen que con eso ya lo hicieron. Cuando lo único que hacen es ser ridículo. Pues lo mismo estaban haciendo la audiencia. No tenían la razón, no tenían un fundamento, no tenían argumentos para sostenerse, y entonces gritan. Gritan, y es cuando entonces ya, después de 3 sesiones, ya no hay más, y es entonces cuando el grupo criollo le propone al virrey actuar solos. Ya, la audiencia no va a colaborar, está cerrada, no tiene, o sea, no tiene una venda en los ojos, no quiere ver la realidad, ¿okay? Tiene otros datos. Entonces, por lo tanto, no podemos contar con él. Hay que trabajar nosotros. Usted, virrey, decídase, ¿está con nosotros o no está? Ya hemos perdido demasiado tiempo en esto. Y el virrey, entre que sí, entre que no, entre que ay, que no sé qué. El virrey tenía temor. Además, no era un gran virrey como había. No digo, no vamos a compararlo con un José María Bucareli, o con un Antonio de Mendoza, con un Luis de Velasco, o con un Vicente de Buenas Pacheco, que esos fueron geniales virreyes, o con un José de Gálvez. O sea, era un virreycito X. O sea, digo, si no hubiera pasado esto, hubiera pasado a la historia como uno más del montón, y solo veríamos su cuadro en el Museo de Historia de Churubusco, o de Chapultepec, no están los cuadros de los virreyes, pero nada más. Le tocó esto y estaba que ay, que sí, ay, que no, ay, que sí. Sin embargo, ok, dice, eso sí es chisme, pero vaya, lo voy a decir, porque hay muchos autores que lo dicen, no se sabe si fue así. A la esposa del virrey, que le gustaba mucho la presunción, le gustaba mucho la lana, doña Inés, doña María Inés. Y
Dicen que ella fue la que lo empujó porque le dijo, oye, Josecito, así, eso sí se sabe, así le decía, oye, Josecito, vamos a ser reyes, ok, rey va a ser José I, rey de la Nueva España, ok, y yo voy a ser la primera reina, qué buena onda, Josecito, de 7, los criollos tienen razón, apóyalos, Josecito, y que no sé qué, mira, tus hijos príncipes, ¿cómo te imaginaste que tus hijas fueran princesas? Y que no sé. Entonces, es probable que esto haya influido mucho en el virrey, ¿okay? Para que al fin de cuentas, entre el 10 y 12 de septiembre, se reuniera, ahora sí, ya en secreto con los criollos, y le dijeran, estoy con ustedes. Magnífico. Lo que hay que hacer es trabajar rápido, dicen los criollos, para sorprender a la audiencia. Y entonces los criollos se comprometen a redactar ya no argumentos de convencimiento para la independencia, y cambia la cosa, sino un acta para declarar la independencia de la Nueva España. Y no es lo mismo, lo otro era para convencer, ahora van a declarar la independencia. Una vez más, repito, hasta este momento hay dos cosas sobresalientes que no nos hacen notar. Una, todo hasta ahorita es en santa paz. Discusión porque ya la tiene, hasta entre los matrimonios. Pero es en santa paz. Y dos, hasta ahorita nadie habla de que el pueblo intervenga directamente y mucho menos en forma violenta. Hasta ahorita la rueda estaba girando a favor de una independencia, pues si no diplomática, porque la audiencia ya estaba molesta, pero sí política, pacífica. Y los criollos se van a reunir para redactar el acta. Hoy en día, en unos minutos sale, porque todo está en un software de computadoras, y pero en aquella época había que a manopla vil, escribirlo, puro escribir, y además había que esperar un rato porque la tinta se corría, era tinta, no había la pluma atómica, entonces era tinta, después de un párrafo había que esperar que se seque, luego otra vez, o sea, era un chorro. Por lo tanto, eso pues, tardaba mínimo un día, una noche, porque trabajaron toda la noche. Pero, como dicen muchos autores, don José Fuentes Mares critica esta ingenuidad, esta candidez de los criollos. Ellos sabían que la audiencia ya estaba molesta por las 3 discusiones que habían tenido en esos debates que había citado el virrey. Pero hasta ahí. Pero debieron haber supuesto, debieron suponer que la audiencia, o sea, los españoles, los oidores, así se les llama a los miembros de la audiencia, oidores, ya sabían de las intenciones de los criollos. Y que los oidores, o sea, los miembros de la audiencia, ya sabían también que el virrey se inclinaba por el lado criollo. Por lo tanto, era muy ingenuo no haber pensado que la audiencia no tomaría medidas para evitar que estos señores sigan avanzando y sobre todo para evitar esa mancuerna virrey criollos. Por el motivo que sea, hasta donde se sabe, ninguno de los criollos principales pensó en la audiencia después de que, digamos, eso ya le salieron del juego. Ni Primo de Verdad, que era una inteligencia muy grande, ni Azcárate, ni Talamantes, ni nadie de los que participaron en ella pensaron en la audiencia. Estaban tan embobados en ver que la independencia era un hecho, por así decir, el virrey estaba con ellos, que no se fijaron en lo que era la audiencia. Y la audiencia,
después del tercer debate, que fue más o menos a principios o finales de agosto, no me acuerdo bien, ¿okay? De principios de septiembre o finales de agosto, la audiencia estaba tomando medidas, porque no le iban a hacer a un lado así tan fácilmente. Y las medidas eran, si se sabía, y la audiencia era la audiencia, tenía espías. Uno de ellos eran algunos comerciantes, especialmente uno muy rico español llamado don Gabriel del Yermo, que tenía ojos y oídos en todos lados, sus criados, que sabía que si el virrey se entregaba a los criollos, la única manera de romper esa dupla era, y aquí viene lo malo, aquí sí tenemos que ser muy justos. Aquí los que tiraron la primera piedra fueron los españoles, no cabe la menor duda. Aquí sí. El grupo Gachupín, o sea, el grupo de burócratas, oidores. ¿Por qué? Porque si ellos llegaban a saber, como lo van a saber, de que se había unido el virrey con los criollos, solo quedaba una cosa, y eso lo sabemos gracias a las cartas de don Gabriel del Yermo, que luego va a tener un puesto importante luego en la corte virreinal. El golpe de Estado. Derrocar al virrey, quitar al virrey y poner a otro que fuera miembro de la audiencia. Y aquí vamos a explicar algo. Cuando se nombraba un virrey por el rey de España, porque era un nombramiento directo del rey, venía otro que nadie sabía quién era, ni siquiera el otro, ¿okay? Porque la audiencia venía con el nuevo virrey, ¿okay? Porque también la nombraba el rey. Entonces, un miembro de la audiencia traía una serie de documentos del rey con la firma y el sello real que le daban validez y legalidad a los nuevos funcionarios. Uno de esos documentos, ¿okay?, se le llamaba pliego de mortaja. Ese pliego de mortaja era un documento sellado y lacrado por el rey, que so pena de un delito de lesa majestad divina y humana, o sea, contra el rey y contra Dios, nadie podía abrir hasta que fuera necesario abrirla. ¿Y cuándo era necesario abrirla? Cuando, de manera imprevista, faltaba el virrey. Es decir, moría el virrey en funciones y mientras se informaba al rey que llegaba y nombraba a otro, había que poner a alguien allá. Pues el nombre de ese otro estaba en ese pliego de mortaja, por eso se llamaba mortaja. ¿Ok? ¿Y quién era? Podía ser cualquiera. El 99% era un miembro de esos 40 más o menos de la audiencia. Por lo tanto, eso lo sabía la audiencia. No pensaban matar al virrey, desde luego que no, pero sí pensaban derrocarlo por la punta de la pistola o por las buenas, pero quitarlo del medio. Lo iban a equipar, ya la audiencia no tenía ya límite, porque no había rey, o sea, vaya, era Bonaparte, pero no lo respetaban. Entonces, quitaban al rey, lo equiparaban a la muerte al virrey, lo equiparaban a la muerte del virrey, sacaban el pliego de mortaja que habían traído desde que llegó Iturrigaray en 1803, abrían el pliego de mortaja y ahí estaba el nombre. A veces eran un montón de nombres. El primero, si vivía, era él, iban bajando. Y la mayoría de esos nombres eran parte de la audiencia. Por lo tanto, estaban seguros de que quitando al rey, uno de la audiencia subiría y rompería ese contrato con los criollos, los mandaría a volar, les armaría un expediente y quizás al botellón los criollos también.
pero necesitaban eliminar a Iturrigaray. Eliminarlo políticamente, no físicamente. Y entonces deciden dar un golpe de Estado con los empleados, que era un montón, porque tiene un montón de empresas. El señor Gabriel de Yermo era un riquísimo español que tenía como 10 comercios o centros comerciales en lo que hoy sería el Zócalo, bueno, siempre ha sido el Zócalo de la Ciudad de México, de hecho ya se llamaba Zócalo de la Ciudad de México. ¿Okay? Tenía un montón ahí, ¿okay? En el Parián y en todos lados. ¿Okay? Y tenía un montón de empleados. Entonces, esos empleados los va a vestir él con unos uniformes que va a comprar y le va a llamar el batallón de Fernando VII para confundirlo con la guardia del virrey y dar el golpe de Estado. Y se elige una fecha para sorprender al virrey. Y la fecha, agárrense, que se eligió, va a ser la noche del 15 de septiembre, así es, de 1808. ¡Qué casualidad! Del 15, más de 1808. Lo que pasó con Hidalgo fue en 1810, 2 años después. Pero qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. 15 de 1808. ¿Por qué? Porque ese día el virrey tenía giras casi todo el día y terminaba, sabían su agenda, y terminaba con una función de teatro que se iba a dar en ese entonces en el Coliseo. El virreinato tuvo 2 teatros, uno de madera, que estaba más o menos donde hoy está Bellas Artes, y otro más grande que tenía forma de coliseo, por eso le llaman coliseo, que estaba más o menos donde estuvo la estatua del Caballito, donde hoy está la estatua del Caballito, el entronque entre Avenida Juárez y Reforma. Y el virrey iba a ir con su esposa y con su guardia real a una función de las 7 de la noche. Se calculaba que llegaría al Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, como a las 10 de la noche. Cansados, se cambiaría, entonces ya como a las 11 o 12 entrarían estos empleados del señor del Hierro, en contubernio con la audiencia, con Bataller sobre todo, disfrazados de guardia para confundirse con la guardia real, entrar, someter a la guardia real y agarrar sus habitaciones durmiendo al virrey y aprenderlo. Una vez encerrado en alguna celda del convento de San Francisco, abrir el pliego de mortaja, ver quién era el virrey, ungirlo rápidamente para que cuando amanezca, 16 de septiembre, la Nueva España, o mejor dicho, la capital, la Nueva España, México, se desayunara con la noticia de que había un nuevo virrey. Y entonces, toma dogo, los criollos quedaban mal parados. Eso era el objetivo. Fíjense ustedes cómo se va a formar un golpe de Estado, tremendo, cuando no se había dado. Entonces, efectivamente, lo que la crónica narra con detalle es la ida al teatro del virrey Iturrigaray con su esposa. La obra terminó, el virrey estaba muy cansado, según se dice, toma su carruaje, ¿okay? La esposa estaba muy emocionada con la obra, creo que fue una ópera o no sé qué, eso sí, habría que investigarlo más, una ópera, ¿okay? Y se van del teatro, salen, y es en línea totalmente recta, de poniente a oriente, o sea que pasarían por lo que hoy es la Avenida Juárez, entrarían a la muy importante calle de San Francisco, hoy calle Madero, continuaban hasta la calle de Moneda, me parece que es, de Plateros, ¿okay? Llegaban al Zócalo, giraban porque la plancha, donde hoy está la plancha del Zócalo grandota, en medio había edificios, no estaba como hoy que no hay nada, y solamente está la asta de bandera, no, había edificios entre los cuales estaba ese gran mercado llamado el Parián, había que rodearlo, llegar a Palacio Virreinal, hoy Nacional, ¿okay? Subir, llegar a sus habitaciones, desvestirse y dormir. ¿Okay? Bueno, ¿qué se dice que pasó? Termina la obra, el virrey saluda a toda la gente, normal, política al fin de cuentas,
sube al carruaje y el virrey está ya muy cansado, ¿ok? Y empieza a dormitar en el camino entre el Coliseo, o sea, donde estaba el Coliseo, no te hablaba del Coliseo de Roma, o sea, el Coliseo mexicano, que es donde más o menos les digo, donde estaba y es más o menos el momento de la revolución, por ese lado más o menos, ¿okay? Jalando, ¿okay? Calles obviamente empedradas, malas, no vayamos a que era, sí, calles de ahorita, ¿okay? Y el virrey pues, con el vaivén del carruaje, y que la que parece que estaba muy contento y conversando con él, pero que ni siquiera daba cuenta, el otro día estaba durmiendo, que era Marinés, la virreina, que le había gustado la obra. Oye, Josecita, déjame dormir un rato, ya vamos a llegar. Entonces cuenta la crónica que al no querer conversar el virrey, porque estaba muy cansado, que la virreina, pues medio abre su ventanilla para ver la noche, pues era como las 10 de la noche, ya en esa época en México, ya no había, la gente no estaba en las calles, pero empieza a ver que las esquinas que va pasando, donde estaba la iluminación con faroles que había puesto el virrey José de Gálvez, ve mucha gente, 3 o 4 personas con su capa y embosados, así, como se ponían antes, ¿no? Y ve pasar el carruaje, lo cual le extrañó mucho a la virreina, porque así en la esquina otros, qué raro. Por ahí hay algún autor que dice que la virreina alertó al virrey, Josecito, veo mucha gente extraña en cada esquina, y que el virrey, que ya estaba, que lo que quería era su camita, ya señora, déjame paz, quiero dormir un rato. No le hace caso, llegan al Palacio Virreinal, hoy Nacional, se bajan, el virrey todo está ya muy cansado, sube en sus habitaciones, ¿okay? En un lado sus hijos y en otro lado ellos. Inmediatamente esos embosados se acercan a Palacio. Esos embosados eran los empleados del señor del Yermo, el señor del Yermo y el líder de la audiencia, el oidor Bataller, que obviamente, confundidos con las sombras de la noche y con los uniformes que les habían puesto a los empleados, entran tranquilamente al Palacio Virreinal, confundidos, los guardias están confundidos, no sé si son guardias o no son guardias, mientras en la confusión, ¿ok?, someten a los verdaderos guardias y suben hasta las habitaciones del virrey. Ahí se encontraban 2 guardias que custodiaban al virrey, ¿okay? Obviamente ven a otros guardias y les parece extraño, bajan las armas y aquí viene la primera sangre. Del Yermo ordena disparar contra los guardias y cae uno herido con sangre. Se derrama la primera sangre de la independencia. Pero ¿quién tiró la primera piedra? El grupo de los españoles. El virrey se oye el disparo, ¿okay? Obviamente había que aligerarlo todo. Rápidamente entran, irrumpen al cuarto del virrey y según la crónica hablan que el virrey ya estaba en bata, esos batones que usaban antes, todos así, claro, y la virreina igual, ¡ay, qué pasa, qué pasa! Oye, entran a los 2 cuartos que estaban allá, agarran a los hijos también, oye, y es el señor del Yermo el que se dice, según la crónica de la Ciudad de México, que habló. Es el brazo de la justicia por traidores. ¿Cómo? Ustedes entregaron a ese chusma a los criollos, traicionando al espíritu español. Por lo tanto, ya no es usted virrey. ¿Cómo que soy el virrey de Nueva España? Ya no lo es más. Llévenselo al convento de San Francisco. El convento de San Francisco era el convento más grande que existió en la Ciudad de México. El México estaba lleno de conventos, porque ahí en Ciudad de México hubieron un montonal de congregaciones religiosas, tanto masculinas como femeninas. Entonces, toda la Ciudad de México estaba llena de conventos. Todos, los franciscanos, los mercedarios, los dominicos, los jesuitas, los jesuitas ya no estaban porque se habían expulsado, los mercedarios, los dominicos, los agustinos, los carmelitas, y de las monjas, ni qué decir, las Hermanitas de la Caridad, las jerónimas, las carmelitas, en fin, había un montón. Pero el convento más grande, que inclusive los autores modernos lamentan el hecho de que haya sido demolido violentamente y destruido, no quedará de hecho nada de él, más que la capilla, más que la iglesia, se encontraba en la Ciudad de México, el convento que se llama el convento de San Francisco, y ocupaba
existe la maqueta, porque aunque nadie lo vio retratado, no vivió la época de la fotografía, por tanto no tenemos una foto de él, meramente quedan los planos que sí existen del convento, y pues en base a eso y a las descripciones de Guillermo Prieto, de Lucas Alamán y de los que lo conocieron, se ha podido reconstruir en la computadora cómo era el convento de San Francisco, sobre todo por fuera. Por dentro es más difícil, pero dicen que era inmenso y muy rico en cuanto a adornos. Tenía muchas obras traídas de España que se van a perder, por cierto. Bueno, entonces ese convento, para su información, se encontraba en el cruce de la hoy, voy a hablar de hoy, de la hoy llamada calle Madero con Eje Central, o lo que antiguamente todavía algunos personajes antiguos le llaman San Juan de Letrán. Para ser más exactos, empezaba donde está la Torre Latinoamericana. De ese lado. Toda esa parte, hacia el sur del Eje Central, toda esa parte era el convento. De hecho, ahí estaba la entrada, sobre Eje Central, o sea, sobre San Juan de Letrán. Llegaba hasta la calle 16 de septiembre, jalaba, giraba, y luego llegaba hasta, me parece que Isabel la Católica. Los que están en México y me escuchan, ¿okay?, lo podrán conocer y lo podrán hacer. Y luego daba la vuelta hacia lo que es calle Hoy Madero, pero que se llama calle San Francisco, precisamente porque estaba el convento de San Francisco. ¿Por qué creen ustedes que la entrada a la iglesia de San Francisco, que está en esa calle, se entra de lado? Porque no era la entrada principal. La entrada principal daba hacia San Juan de Letrán. ¿Y qué tenía ese convento de grande? Montonal de celdas. Celdas eran los lugares donde vivían los monjes. Montonal de pasadizos, montonal de ¿cómo se llama?, de refractarios, o una cosa así, de varias capillas, su huerto inmenso. La mayoría de los conventos eran autosuficientes, tenían huertos, o tenían, como lo que hoy llamaríamos, granjas. Tenían su cementerio. De hecho, allá en el cementerio se dice que estuvo enterrada la Malinche, doña Marina. Obviamente el cementerio desapareció, porque cuando vinieron las leyes de reforma y lo expropiaron, lo tiraron todo. Ya tirado, lo dividieron, lo fraccionaron y se fueron vendiendo los predios. Son edificios horripilantes. Ustedes pasan por la avenida San Juan de Letrán, o hoy Eje Central, Lázaro Cárdenas, pero pasan, o sea, tendrían que venir como del sur hacia el norte. Van a verlo horrible. Eso es que ahorita ya más o menos lo han mejorado, pero con excepción de la Torre Latinoamericana, todos los demás fueron vecindades. Muchos conventos se convirtieron en vecindades antihigiénicas. O sea, desgraciadamente, el destruir los conventos no ganó nada el gobierno mexicano. Algún día veremos eso también y analizaremos eso de la destrucción de conventos. No ganó nada el gobierno, económicamente hablando. Se perdió cultura, se perdió arquitectura, se perdieron obras de arte, y pues se dio pie o pauta a pensar que la idea no era ganar dinero, como se dijo, expropiando conventos y vendiéndolos, sino destruirlos, porque lo que se trataba era de destruir a la Iglesia Católica. Lo que sí es un hecho es que no se ganó nada con la desaparición de esos conventos. En la mayoría de los casos quedaron convertidos en terrenos que quedaban abandonados, se vendieron así, casi que ahí se remataron y se hicieron muchas vecindades. Muchas de las vecindades antiguas que aún quedan en el centro histórico, eran conventos, como el de la Merced, por ejemplo, o mercados que durante mucho tiempo fueron antihigiénicos, hoy un poquito más higiénicos, como el mercado de la Merced, que estaba en el convento. Quizá los que no conocen México, tal vez es un poco extraño esto, pero les va a dar curiosidad de que algún día, cuando pase toda esta pandemia, den su viajecito por allá y lo vean. Y los que son de la Ciudad de México y tienen la oportunidad de ir por allá, estaría muy bueno para que comprueben lo que les estoy comentando. Entonces,
el convento de San Francisco era tan grande que ahí no había una prisión como tal. No existía una cárcel, no existía Almoloya. Todavía no se había construido la gran prisión o la gran cárcel de Lecumberri. Eso se construyó hasta el Porfiriato. O sea, entonces, ¿dónde iban los presos? A una celda de un convento. ¿Y a qué convento? Al de San Francisco. Pues allá llevan al virrey, al convento de San Francisco, y ahí lo van a encerrar, a él y a su familia. Inmediatamente abren el pliego de mortaja y resulta que era un viejito, el nuevo virrey, don Pedro Garibay. Don Pedro Garibay, miembro de la audiencia, que hasta se dormía en las sesiones porque ya estaba muy grande el señor, 80 años en esa época era una edad, como decimos hoy, 100 o más. Pero él tenía que hacer, porque si querían más o menos la audiencia darle un barnicillo de legalidad, tenía que ser Pedro Garibay, y lo nombra. Cuando amanece 16 de septiembre de 1808, la Nueva España en general y la Ciudad de México en particular se desayuna con la noticia de que hay un nuevo virrey, que la audiencia había destituido a Iturrigaray por traidor, estaba encerrado esperando ser trasladado como prisionero a Veracruz para llevarlo a España, y el nuevo virrey era Pedro Garibay. Los criollos, al saberlo, se repliegan, pues, caray, esto no contábamos, pero madre, se pasaron de vivos. Y entonces empieza la persecución contra los principales miembros del criollaje capitalino. Había que detener, sobre todo los líderes, al licenciado Verdad, al licenciado Azcárate y al padre Talamantes. Ahora sí, que sepan lo que es bueno. Y entonces viene la persecución el resto de este mes de septiembre, donde van a ser hechos, les van a abrir un expediente clásico, les abren un expediente, les inventan cosas, principalmente era de traición, y van a caer presos Talamantes, Azcárate y Primo Verdad. Talamantes, como los mercenarios protestan y el arzobispo de México también protesta, lo van a llevar a San Juan de Ulúa para que esté lejos, donde con la humedad de esa terrible prisión, allá estaba en Veracruz, los que la conocen, ahí va a estar como 6 meses encerrado, le va a dar pulmonía y se va a morir allá. Fray Melchor de Talamantes. Y Primo de Verdad es llevado preso a las cárceles de la Inquisición. Verbo del arzobispado. El arzobispado de México de hace 200 años estaba donde hoy está la Secretaría de Educación Pública, más o menos por allá, atrás, a espaldas de la catedral. Se le llamaba Palacio Arzobispal y también tenía sus carcelitas. ¿Para quiénes? Para algún monje o para alguien, alguna cosa rebelde, para tenerlo allá. Y de ahí lo pasaban al palacio de atrás, que ese sí era el Palacio de la Inquisición, que ese sí existe como tal, es un museo y le pertenece a la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero se puede visitar. Yo he estado allá y hay 2 partes que se visitan. La parte de afuera, que es donde se hacen obras de arte y está la parte médica y demás, y la parte de adentro, lo poco que quedó, porque también la destruyeron, poco que quedó de las prisiones, de las celdas donde encerraban a los presos y pasaba la cosa de torturas. Esa parte, ahí sí hay una mala vibra. Yo ya estuve allá y sí quedas así, sientes allá una vibra, sientes que, y si no te pones vivo, dicen cuando viene el aire, que gritan, eso dicen. Okay. Pero yo la verdad nada más recurrí a una parte porque sí, la vibra no está buena. Bueno, pero eso es el inicio. Okay. Volviendo al Palacio Episcopal, que era el arzobispado, el Palacio Arzobispal. Entonces, ahí llevan preso, no los ponen juntos, obviamente no son tontos, okay. A Primo de Verdad al Palacio Arzobispal, Azcárate a San Francisco, mientras se llevaban a Iturrigaray se lo llevaban a Veracruz,
y al monje Talamante se lo llevan hasta Veracruz. Con esto se abortó la idea de independencia. Se abortó la idea pacífica. Quizá esto hubiera bastado para replegar al criollaje. El problema fue que el 4 de octubre de 1808, o sea, pocos días de que había ocurrido esto, en la prisión del Palacio Arzobispal, amanece ahorcado el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos. La audiencia dijo que se ahorcó él solo. Nadie lo creyó. Se dice que la noche anterior un grupo de gentes disfrazada, probablemente los miembros del batallón Fernando VII del señor del Yermo, entraron a la prisión con la idea de matar y lo colgaron. Lo chistoso es que no lo colgaron así nada más, lo pegaron en la pared, es decir, voy a ponerme de pie para que lo vean, para que no salga yo de cuadro. ¿Okay? Había un gancho en la pared donde pusieron la soga, ahí lo pegaron a la pared, le pusieron la soga y lo levantaron. Entonces él, porque eso sí existió, de hecho todavía está, bueno, ya no está así, yo pasó mucho tiempo, pero hasta hace poco, antes de que lo repintaran malamente, él se aferró a la vida cuando estaban ahorcando, pegado a la pared, porque no lo colgaban así, aquí lo fueron pegando. Entonces con sus manos se aferran a los muros, ¿okay? Y se ve que se destroza los dedos, la señal de los dedos, porque eso fue lo que Vicente Ría Palacio encontró cuando investigó, hizo su historia, de que demostró de que no se había suicidado, porque se ve que se aferró a la vida, todavía quedaban las manchas de sangre de los dedos de aquí, o sea que se ve que lo ahorcaron para que hiciera así. Si él se hubiese ahorcado, en primer lugar no estarían los dedos ahí. Y entonces, ahora sí, los criollos se van a indignar, porque ya el grupo en el poder, la audiencia que triunfaba, eliminaba violentamente, ojo aquí, violentamente a un criollo honorable, famoso y respetado, porque el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos no era cualquier criollo, era maestro de la Real y Pontificia Universidad, muy querido por sus alumnos criollos, desde luego, y síndico del ayuntamiento de la Ciudad de México. Entonces, el criollaje se siente ofendido. La audiencia, los gachupines, habían derramado sangre novohispana, y esto les iba a costar muy caro. Y es cuando deciden empezar a reunirse, pero ya no tan pacíficamente, ya no de una manera de convención, ya no. Si ellos tiraron la primera piedra, pues que se atengan a las consecuencias. Y es cuando entonces viene otra etapa, la de las llamadas conspiraciones, que van a tener al mismo tiempo dos etapas. Las conspiraciones que van a intentar un golpe de Estado, pero esta vez de los criollos contra el gobierno de la audiencia, y la segunda etapa de estas conspiraciones, donde van a declarar la violencia ya como medio de lograr la independencia. Hoy en día, el licenciado Primo de Verdad y Ramos, poco conocido en la historia, tiene una estatua en el centro histórico de la Ciudad de México. Está el cuerpo entero, sentado en una silla de síndico,
mirando hacia el antiguo local del Ayuntamiento de México, que hoy en día pertenece a la INAH y que es una biblioteca, me parece, de cultura. Venden libros y hay muy, muy grande. A un costado de la iglesia del Jesús Nazareno, viendo hacia la calle Pino Suárez, a un costado, repito, de la iglesia de Jesús Nazareno, donde están también los restos de Hernán Cortés. Es lo único que hay de don Francisco Primo de Ramos, de don Francisco Primo de Verdad y Ramos, y algunos murales que hay en el Castillo de Chapultepec, donde lo pintan, pero como nadie lo conoce, el que no lo conoce, ve a uno allá y no sé quién es. Es uno más. No, es Francisco Primo de Verdad y Ramos. Los tres primeros que intentaron una independencia pacífica, pero que no pudieron. Primo de Verdad y Ramos, para que no se les olvide, Francisco Azcárate y Fray Melchor de Talamantes. Azcárate fue el único que va a vivir lo suficiente para contar años después, mucho después, la versión de los hechos. Bien, pues vamos a dejarlo hoy hasta aquí, para que la siguiente semana entremos entonces ya a la aparición del joven Agustín de Iturbide y de ese vaivén del movimiento entre seguir un golpe de Estado militar sin derramar sangre o de plano llegar a la violencia. Pero eso lo veremos la próxima semana. Gracias, que tengan ustedes muy buen inicio de semana y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.